en el noticiero Estrella TV. Un fallo judicial favorece a inmigrantes que son detenidos sin causa razonable. Una corte les otorga derechos e impone restricciones a autoridades federales. Donald Trump se mantiene firme en cerrar la frontera con México y se prepara para visitar la zona por donde entraron miles de niños migrantes. Revelan que el Z40 organizó una fiesta ruidosa con los Tucanes de Tijuana en las afueras del penal del que escapó el Chapo Guzmán. Alerta de salud. Los armadillos estarían detrás del brote de lepra. Ya se registran varios contagios en Estados Unidos. Dolorosa protesta. Manifestantes cumplen casi 3 semanas crucificados y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De inmediato comenzamos con la información. Una corte de apelaciones en Estados Unidos da nuevas esperanzas a los inmigrantes indocumentados arrestados injustamente gracias a un fallo que les garantiza sus derechos. Moisés González nos explica desde Los Ángeles los pormenores de esta decisión. Adelante, Moisés, te escuchamos. Adriana, buenas tardes. Una corte de apelaciones ha fallado a favor de que las autoridades federales de inmigración ahora necesitan una causa razonable para emitir una orden de detención hacia cualquier persona. Con tristeza, Gilma Hidalgo nos cuenta que su hermano fue detenido por inmigración sin haber cometido ningún delito mayor. Lo arrestaron, lo metieron preso y lo tuvieron como que hubiera sido un criminal. Pero ahora la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito ha dejado en claro que los agentes de ICE necesitan motivos razonables para arrestar a alguien con la finalidad de investigar su situación migratoria. Cualquier pretexto nos toman como criminales y eso no es justo, porque uno viene nomás a trabajar y a superarse, porque en nuestro país no podemos. La decisión ha llegado en medio de un debate nacional sobre las leyes migratorias, desatado por el reciente tiroteo en San Francisco, presuntamente cometido por un inmigrante indocumentado. El querer retirar el presupuesto a ciudades santuario es una exageración, es politiquería y no aplica en el caso a gran mayoría de estas ciudades. Hasta ahora son ya más de 300 localidades en todo el país que han dicho que no mantendrán detenida a ninguna persona por motivos migratorios sin una orden judicial. Esto es todo mi reporte. Regreso contigo al estudio, Adriana. Gracias, Moisés. Definitivamente una luz en el camino justo en medio de toda esta discusión de las ciudades santuario. Y fíjese que aunque su opinión en contra de los mexicanos no es compartida por muchos republicanos, Donald Trump se prepara para viajar este jueves a Laredo, Texas, donde recorrerá la frontera y se espera que muy probablemente siga con sus comentarios ofensivos. Julio Pruneda se encuentra en la frontera para conocer qué piensa nuestra comunidad sobre su visita. Julio. Gracias, Adriana. Hay mucha expectativa acá en la frontera de Laredo, Texas, ante la llegada el día de mañana de Donald Trump. Definitivamente es algo que está moviendo mucho a la comunidad hispana y sobre todo a los mexicanos. Es importante decirte que Laredo, Texas cuenta con su mayoría o en su mayoría sus habitantes son mexicanos. Vamos a escuchar el siguiente reportaje que hemos preparado y sobre todo la opinión de los habitantes de la frontera. El polémico empresario y precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, estará el día de mañana en Laredo, Texas. El multimillonario personaje fue invitado por la Unión de Oficiales del Concilio 2445 de la Patrulla Fronteriza para realizar un recorrido por la frontera. Ante la expectativa de la visita, ya hay reacciones de los latinos que se sintieron ofendidos después de que hace algunas semanas el magnate hablara despectivamente de los mexicanos. Esperemos que en Laredo, que es una comunidad de donde hay muchos hispanos, se manifieste o se exprese correctamente. Ni tiene fundamento o se extralimitó y debe estar arrepentido y a estas alturas yo creo que anda buscando ya un acercamiento. La invitación al multimillonario empresario tiene la intención de mostrar el trabajo que realiza a diario el tema migratorio y el comercio internacional. Trump se destapó hace casi un mes como precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos y en su discurso despotricó en contra de los mexicanos, acusándolos de criminales, flojos y sucios. No tiene capacidad para ser presidente de Estados Unidos desde el momento que no tomó en cuenta que son mayoría los mexicanos que ya viven legalmente en Estados Unidos. El polémico candidato ha propuesto en más de una ocasión la construcción de un gran muro que separe a dos países y además sugiere que México lo pague. Adriana, el día de mañana pues todo se puede esperar, incluso se habla de que pudiera haber pues algunos grupos que pudieran estarse manifestando durante la llegada de este magnate de Donald Trump. Nosotros por supuesto estaremos al pendiente y dándole cobertura a esta información. Hasta el momento es el reporte.
Gracias, Julio, y claro que sí, es una visita bien sensible. Cansados y molestos por los bajos precios de la leche y la carne establecidos por el gobierno francés, cientos de agricultores quemaron llantas a las afueras de un supermercado en la región de Bretaña, además de destruir varios avisos publicitarios con sus tractores. Los manifestantes advirtieron al gobierno que continuarán con su lucha hasta que sus demandas sean tenidas en cuenta. Las protestas se realizaron por todo el país. Y un incendio en una estación de autobuses al sureste de China se cobró la vida de un guardia de seguridad y dejó 11 unidades destruidas. La investigación preliminar mostró que una falla eléctrica en una batería de litio de uno de los autobuses ocasionó el incendio, que se extendió a las demás unidades debido a los fuertes vientos. El guardia de la estación, como le dijimos, murió por quemaduras en su cuerpo en un hospital local. Y continuando también allí en China, miren ahora cómo la imprudencia de este chofer de camiones acaba con la vida de una persona y deja 5 más heridas en una autopista. Como vemos, esta minivan adelanta al camión para pasar el carril izquierdo, pero como venía tan rápido no alcanzó a frenar y prácticamente lo aplastó contra la parte trasera de otro camión. 3 de los heridos se encuentran en condición crítica, según informó la policía. Y los aeropuertos John F. Kennedy y La Guardia de Nueva York podrían quedar paralizados desde mañana por una huelga. Así reaccionan los pasajeros. Se les debe ayudar porque deben ser padres de familia, madres de familia que necesitan para salir adelante. Aunque sea una inconveniencia a nosotros, ellos tienen el derecho de hacer huelga. Más de 1,000 empleados subcontratados en huelga no logran un acuerdo en sus demandas de aumento salarial a $15 la hora y por esto es que protestan. Ellos desempeñan cargos de agentes de seguridad, maleteros y asistentes de sillas de rueda. Hasta el momento las autoridades no han declarado si van a implementar algún plan de contingencia, así que nosotros estaremos atentos para informarles. Y Dylan Roof, el joven acusado de matar a 9 afroamericanos miembros de una iglesia metodista en Charleston el mes pasado, fue acusado de más de 30 cargos federales, incluyendo el de crimen de odio. Así lo afirmó la procuradora general Loretta Lynch. Los fiscales estatales, por su parte, aún no han dicho si van a buscar la pena de muerte o la cadena perpetua para el joven de 21 años, quien ahora tiene ya fecha tentativa para su juicio para el próximo 11 de julio de 2016. Hacemos una pausa comercial, pero al regreso aumentan las remesas a México y Centroamérica, pero la inmigración no se detiene. Además, le diremos cómo países centroamericanos buscan ayudar a migrantes que son víctimas de criminales en México. También revelan que el Z40 organizó una fiesta en las afueras del penal del Altiplano, el mismo de donde se fugó el Chapo Guzmán. Y un voraz incendio causa destrozos en una bodega de repuestos de auto. Numerosas familias fueron evacuadas. Ya regresamos con los detalles. Las remesas siguen siendo un medio de sustento económico clave para las economías de muchas familias en México y Centroamérica que reciben esa ayuda desde Estados Unidos. Y este año particularmente parece ser casi histórico en relación a los niveles de dinero que se envían. José Ábalos desde Los Ángeles nos dice por qué. Adelante, José, te escuchamos. Explícanos. Hola Adriana, buenas tardes. Este pudiera fácilmente convertirse en un excelente año para el envío de remesas a México debido a una mejoría en la economía y al incremento de empleos en todo el país. La cifra récord pudiera fácilmente verse rebasada por miles de millones de dólares. He visto que le mandan dinero a sus familiares y todo, y ya más continuamente, lo cual antes era así muy escaso. Este año las remesas hacia México podrían alcanzar más de 26,000 millones de dólares, convirtiéndolo en el quinto país que más dinero recibe del extranjero. Ese es dinero neto, ni siquiera se tiene que trabajar, entre comillas, allá en México. Es entrada pura, que es una inyección de vida. La señora Leticia, ahora con un mejor trabajo, no deja de enviarle una pequeña ayuda mensual a sus padres en Michoacán, aunque afirma no estar aquí por su gusto y culpa al presidente Peña Nieto. Somos fracasados en la economía porque no hay ningún progreso, no hay trabajos. La gente se ve impulsada a venir a este país. Mientras que cada uno de los estados de la República Mexicana se beneficia con las remesas, estos son los 10 con mayor dependencia. Entre estos figuran Michoacán como el número 1,
seguido de Guanajuato y Guerrero. Otros países con remesas altas son Guatemala, con 8,000 millones de dólares, República Dominicana con más de 4,5 millones y El Salvador recibe más de 4,000 millones también. Adriana, como dato adicional, se sabe que un 86% de los más de 11 millones de mexicanos en el país están económicamente activos y que de ellos la gran mayoría envía dinero a México. En Los Ángeles, California, José Ábalos, Noticiero Estrella TV. Gracias, José, por ilustrarnos con estas cifras. Y precisamente también en relación con este tema, en un intento por solventar parte del problema migratorio que sus mismos gobiernos han fomentado por la violencia y falta de oportunidades que obligan a sus ciudadanos a huir en estampida, El Salvador y Guatemala planean abrir nuevos consulados en México. Desde Monterrey, José Ángel Ramírez nos dice por qué la noticia no es del todo esperanzadora. Allá está muy duro en nuestro país. Pero no puedo sacarlos a ellos. Alben Ayala es una inmigrante salvadoreña que se encuentra huyendo de la violencia de su país. Ha sido amenazada por pandilleros luego de que su hijo fue testigo de una masacre. Él salió baleado y bueno, lo han estado citando al juzgado para como testigo clave y yo no he permitido que él vaya. Entonces le dieron una llamada a él donde le decían de que querían que me desapareciera en 24 horas. Como ella, muchos encuentran refugio en las casas de apoyo a los migrantes en su paso por México en busca de llegar a los Estados Unidos. Ante el peligro y el aumento de los abusos que sufren los migrantes en México, Guatemala y El Salvador buscan abrir más consulados. Monterrey será sede de uno de ellos por parte del gobierno guatemalteco. Pero hay quienes opinan que más que abrir oficinas consulares, se requiere poner más atención a las emergencias y necesidades que sufren los migrantes en su camino. Estas oficinas realmente asuman un compromiso de acompañamiento, asesoría jurídica, cobijo de sus connacionales que se mueven por México. Juan Mejía busca llegar a Estados Unidos procedente de Guatemala para trabajar como cocinero y dice que le gustaría que hubiera más apoyo por parte de las autoridades de su país. Es muy costoso venir hasta aquí, no es cosa tan fácil. Porque tiene que sufrir uno para llegar hasta aquí, por el tren, y el camino, todo eso. Organizaciones en defensa de los derechos humanos esperan que estos nuevos consulados apoyen en las emergencias que enfrentan los migrantes en su camino de manera oportuna. Desde Monterrey, México, José Ángel Ramírez, Noticiero Estrella TV. Gracias a José Ángel por este informe. Y según la prensa mexicana, Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, fue el supuesto patrocinador de una fiesta organizada en las inmediaciones de la prisión federal del Altiplano en septiembre del 2013. Esta es la misma prisión de la cual se escapó el Chapo Guzmán. En la celebración habría participado el grupo Los Tucanes de Tijuana y debido a este escándalo, la directora de este penal, Marisa Quintanilla de la Garza, fue removida de su cargo. Hacemos con esto una pausa, pero al regreso, 5 cubanos que estuvieron presos en Estados Unidos son recibidos como héroes en El Salvador. Además, atrapan a un depravado sexual acusado de pornografía infantil. Sus tentáculos de perversión llegaban hasta varios países de América Latina. Y también le diremos por qué estos manifestantes llevan casi 3 semanas crucificados y por qué amenazan con llegar hasta las últimas consecuencias. Ya regresamos. Los cubanos que forman el llamado Grupo de los 5 se encuentran de gira por Centroamérica, donde no solo dan su testimonio sobre el encierro que vivieron en Estados Unidos, acusados de espiar a grupos anticastristas, sino que además agradecen por su liberación. Melida Araniva nos tiene el reportaje desde El Salvador. Ellos son los 5 cubanos que fueron condenados por espionaje y otros delitos en Estados Unidos y más recientemente liberados como una señal de reapertura de las relaciones con la isla. Ahora están de gira por Centroamérica, agradeciendo el apoyo que recibieron de los gobiernos de izquierda de Nicaragua y El Salvador. O sea, sentirte preso injustamente es lo más terrible que hay. Y estar preso por luchar contra el terrorismo y por salvar la vida de seres humanos inocentes es la crueldad mayor que hay sobre la tierra. Por su parte, Antonio Guerrero dice que no quiere recordar esos 16 años que cumplió su condena en varias cárceles del país del norte, ya que la experiencia fue para el olvido. Bueno, nosotros ya no nos gusta hablar mucho de la prisión porque nos gusta hablar de la libertad, de lo que tenemos por hacer.
Aquí en El Salvador, los 5 fueron recibidos como héroes por el presidente y sus amigos del FMLN. Los cubanos visitaron la tumba del líder histórico de la izquierda, Shafik Handal, también la cripta del beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero. El grupo de los 5 constituye un símbolo para la izquierda latinoamericana. Ellos fueron arrestados, condenados y liberados por las autoridades estadounidenses cuando se dedicaban a actividades de espionaje contra un grupo de cubanos anticatristas. Ahora, este capítulo parece haber quedado atrás entre Estados Unidos, Cuba y sus aliados. En San Salvador, El Salvador, Mélida Araniva, Noticiero Estrella TV. Gracias, Mélida. Y de El Salvador nos vamos ahora hasta Venezuela, donde las autoridades detuvieron a 2 oficiales de la Guardia Bolivariana por tener nexos con el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y su cártel, el cártel de Sinaloa. Los uniformados están acusados de liderar bandas dedicadas al tráfico de drogas vinculadas al cártel, además de coordinar el trasiego con grupos colombianos. Los arrestados son el ex capitán Basili Kotoski Villarroel Ramírez, de 43 años, y el exteniente Robert Alexander Pinto Gil, de 32 años. Y la policía colombiana incautó casi 1 tonelada de cocaína en una operación encubierta contra el clan de los Usuga en Bogotá. La droga estaba escondida en el remolque de un camión de gasolina y está valorada en $240 millones, según lo informaron las autoridades. Esta banda de narcotraficantes tiene al menos 2.000 miembros y es calificada como el grupo criminal más grande del país cafetero. Y las autoridades de República Dominicana detuvieron a 2 hombres sospechosos de pertenecer a una red internacional de pornografía infantil. Se trata del francés Pascal Wendland, de 53 años, y un joven de 19, que fueron acusados de pedofilia. A los detenidos se les confiscó ropa interior infantil, juguetes sexuales, fotografías y videos. La Fiscalía pidió una pena de 30 años para Wendland, quien ya tenía cargos por el mismo delito en Francia. Y ahora nos vamos al este de Santa Cruz, en Bolivia, donde las inundaciones y lluvias torrenciales han obligado a miles de familias a abandonar sus hogares. Varios ríos se han desbordado debido a esta pesadilla climatológica que ha agravado aún más la situación. Según las autoridades locales, más de 50 barrios en Santa Cruz se encuentran a merced del agua, mientras que la cifra de damnificados ha subido a 10.000. Y más de una docena de manifestantes en Asunción, Paraguay, se crucificaron, así como lo escucha, en protesta por el despido de 51 trabajadores del transporte, supuestamente por sindicalizarse en un intento para mejorar las condiciones laborales. Los manifestantes afirman que continuarán con su protesta hasta que sus demandas sean tenidas en cuenta, mientras que las autoridades afirmaron que este tipo de manifestaciones lo único que hacen es perturbar la paz de los capitalinos. Hacemos una pausa, pero no se aparten. Al regreso, un incendio de grandes proporciones obliga a evacuar a numerosas familias, mientras las leguas de fuego amenazaban con provocar una tragedia. Y también le diremos cómo los armadillos se han convertido en una seria amenaza de salud para pobladores en Estados Unidos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, decenas de bomberos en North Brunswick, en Nueva Jersey, tuvieron que emplearse a fondo para controlar un voraz incendio que estalló en una bodega de repuestos para autos. Debido a las llamas, las autoridades tuvieron que evacuar un edificio de apartamentos cercano. Por fortuna no hubo ninguna persona herida, mientras que la causa de este incendio permanece aún bajo investigación. Y un tren de pasajeros de alta velocidad chocó con un camión en un cruce ferroviario al este de Praga, en la República Checa, matando a 2 personas e hiriendo a 12 más. El impacto fue tan fuerte que partes del camión quedaron esparcidos varios metros a la redonda. Según testigos, la imprudencia del chofer del camión habría sido la causante de este terrible accidente. Y funcionarios de salud del estado de Florida informaron que en los últimos 5 meses 3 personas se enfermaron de lepra, 2 de ellos por comer carne de armadillo en los condados de Volusia y Brevard. Según expertos, este animal podría ser el agente transmisor de una enfermedad, una infección crónica causada por un bacilo de multiplicación lenta. Sin embargo, recalcaron que estos casos no significan una nueva ola de infecciones en el estado, pero por supuesto hay que tomar previsiones. Y un par de perritas en un refugio de animales en el estado de Georgia que iban a ser sacrificadas por no tener dueño, como vieron las redes sociales gracias a una foto donde están abrazadas, mírelas allí, con una pequeña información que explicaba su trágico futuro, y entonces eso hizo que afortunadamente la tragedia del refugio surtiera efecto, ya que cientos llamaron para adoptarlas. Un veterinario se convirtió en su nuevo dueño y prometió darles
un verdadero hogar. Y ahora, para terminar, les cuento que nuestro talentosísimo Pepe Garza ya tiene un nuevo canal de videos de YouTube llamado Fenómeno Studios. En él podremos ver otra faceta de Pepe, no solo como el juez de Tengo Talento, Mucho Talento, como estamos acostumbrados a verlos, sino también como persona y como compañero de trabajo en un día común y corriente. Su primer video fue hecho sobre el Commander, donde hace comentarios divertidos del cantante. Búsquelo en YouTube como Pepe's Office y dele un like allí, que segurísimo lo va a disfrutar. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos en el día de hoy, en esta tarde. Los espero aquí mismo mañana y ahí lo dejo con esas encantadoras imágenes. Hasta mañana.